Primera de Timoteo 6, capítulo 11, versículos 11 al 16. Y la palabra del Señor se lee así: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento, ¿sí?, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Me gocé mucho cuando estábamos en la adoración, porque la adoración de hoy estaba relacionada con este pasaje, y eso me llenó mucho, porque es Dios confirmándonos que Él quería que se hablara hoy acerca de esto. Como les dije, esto es una exhortación para la iglesia. Primero fue para Timoteo, pero también es para nosotros. Nos dice hombre de Dios, ¿sí? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué nos está diciendo aquí? Tú que estás al servicio de Dios. Nosotros estamos al servicio de Dios, amén. Oh, me asustan. La iglesia está al servicio de Dios. Para eso fuimos llamados a su trono, delante de su trono, para que nosotros le sirvamos a Dios. Como iglesia estamos al servicio de Dios. Bueno, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, tú que estás al servicio de Dios. Pablo exhorta a Timoteo a vivir en rectitud. ¿Sí? Si pueden ver ese versículo, ahí le está diciendo, él lo exhorta a vivir en rectitud. Mientras otros están buscando riquezas, le dice, el hombre de Dios busca la fidelidad. Y eso lo podemos entender si leen el versículo más arriba, que está en el verso 9, que dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo se estaba refiriendo a los falsos profetas que habían en ese momento en la iglesia de Éfeso. Y por esa razón él había mandado a Timoteo que se fuera y se quedara en la iglesia de Éfeso para corregir todas estas cosas. Y el versículo 10 también habla de que muchos, el amor al dinero, dice que es la raíz de todos los males. Entonces, no es que usted tenga un poquito de dinero, no es que usted trabaje para tener su dinero, no equivoquemos, pues entonces ya ahora me voy a quedar en mi casa, no voy a trabajar más y ya. No es eso. Lo que él está diciéndole ahí es que no confundamos el trabajo cotidiano para ir a hacer nuestra labor, para ganarnos el dinero y el sustento diario, a estar persiguiendo y luchando por enriquecerme, porque entre más tengo, más quiero y más necesito. Nunca nos vamos a llenar y vamos a descuidar, por lo tanto, las otras cosas que tenemos que cuidar, como es nuestra devoción diaria y muchas otras cosas más, nuestra relación con nuestros hijos, muchas cosas más vamos a descuidar cuando nos metemos solo a trabajar y trabajar y trabajar. Pero sigamos. Entonces, este era el contraste con los falsos maestros, ¿verdad?
Pablo distingue a Timoteo como un hombre de Dios. Es una distinción que le hace, subrayando el rol sagrado, un título en el Antiguo Testamento para los profetas. Ese título se lo daban solo a los profetas, como Moisés, Elías, Elí o Samuel. Antes de morir, Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas. Deuteronomios 33:1, según la Nueva Versión Internacional. Y con referencia en 1 de Samuel 9:6, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Okay? Ese contraste con los falsos maestros, Pablo le estaba asignando a Timoteo como hombre de Dios el llamado a predicar. Entonces tenía que haber un contraste con los falsos maestros, haber una diferencia. Usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que tener una diferencia con la gente del mundo. Que el mundo se dé cuenta que en usted hay algo diferente. ¿Por qué? Porque en nosotros habita Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos guía. Entonces, tiene que haber una gran diferencia. Las personas afuera tienen que darse cuenta que usted tiene algo diferente. Hay una luz en usted, hay algo que lo ilumina, que le hace ver totalmente diferente al resto del mundo. Sí, tenemos problemas, claro que sí. Nos enfermamos, claro que sí. Pero tenemos a quién acudir. Tenemos a dónde ir. Que es la diferencia de ellos que viven casi siempre sin esperanza. ¿Ok? Entonces en nosotros tiene que marcarse esa diferencia. Hay 6 virtudes por seguir. Y los pueden ver ahí mismo en ese versículo 11, donde Pablo le dice a Timoteo, estas no son solo cualidades personales, sino frutos visibles del carácter cristiano en acción. ¿Cuáles eran? Justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Parte de los frutos del Espíritu Santo para sus hijos. También le dice que huye de estas cosas, sigue buscando, huye de esto, pero sigue buscando. ¿Qué tenía que buscar Timoteo? ¿Y de qué debía de huir? Porque eso nos va a decir a nosotros, como iglesia, de qué tenemos que huir nosotros también. Huye de las herejías de los falsos maestros. Huir no es cobardía, mis hermanos. En el mundo hay un dicho que dice, mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Pero huir no es cobardía. Es evitar la codicia, el orgullo y la corrupción. No permitamos que estas 3 cosas nos contaminen. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo ahí, huye de esas cosas. Timoteo debía ser diferente de los falsos maestros. Nosotros debemos ser diferentes del resto del mundo, como les dije antes. No podemos seguir siendo los mismos. Tiene que haber un cambio en tu manera de vivir, un cambio en nuestra manera de comportarnos, de actuar, ¿sí? Cuando tenemos un problema, una situación, tiene que haber algo que muestre esa diferencia en cómo usted hace frente a esas cosas. Y ese algo nos lo da el Señor en su palabra. Esa diferencia la marca el Espíritu Santo en su vida y en la mía. Que cuando alguien nos pega un pisotón, pues Dios te bendiga. Qué difícil, ¿verdad? O a alguien aquí se le hace muy fácil responder con bien cuando le hacen un daño. No, ¿verdad? Como humanos casi siempre aflora en nosotros el enojo, pero si en nosotros están esos frutos, no tiene por qué aflorar. Sigue buscando constantemente, sugiere el vigor y la intensidad tanto en el huir, lo que le aparta de la fe, como buscar lo que pertenece a la misma.
con referencia en Proverbios 4, 14 y 15. Nosotros tenemos que buscar constantemente el agradar a Dios, el ser testimonio para los demás. Por eso Pablo insta a Timoteo a que siga buscando estas 6 virtudes que son justicia, rectitud en el trato con otros. ¿Cómo estamos tratando a nuestros vecinos? ¿Cómo estamos tratando a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros en la universidad o en el colegio o en la escuela? ¿Cómo me estoy comportando yo con ellos? ¿Saben ellos que yo soy cristiana? ¿Saben ellos que yo pertenezco a la iglesia de Oikos? Que nos dice que es un lugar para crecer. ¿Estamos creciendo como hijos de Dios realmente? ¿Cómo es tu trato con los demás? ¿Cómo es mi trato con los demás? Piedad, devoción sincera. ¿A quién? A nuestro Dios. Fe, confianza activa. ¿Tienes tu fe activada realmente? ¿O con cualquier situación nos echamos a morir? Y se nos olvida que el Rey de Reyes es el que nos alimenta, el que nos sostiene, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos guarda, el que camina contigo y que cuando no puedes caminar te levanta y te alza en sus brazos. Se nos olvida muchas veces. Y cuando llega el problema y la situación, la fe se cae también. Tenemos que mantenerla activada en todo momento. Amor, sacrificio por otros. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad para ayudar a otros? Muchas veces se nos hace difícil porque el yo va adelante, pero tenemos que sacrificarnos para que otros conozcan el amor de Cristo. Cristo se sacrificó por usted y por mí. Y si vemos la vida de Pablo, fue una vida de sacrificio desde que aceptó a Jesucristo. ¿Pero por qué? Para que usted y yo recibiéramos hoy este mensaje. Para que usted y yo tuviéramos la palabra. Todos los apóstoles pasaron cosas bien difíciles, pero nosotros decimos ser cristianos. Y ni siquiera un Dios te bendiga le podemos decir a una persona. Sabiendo que ese Dios te bendiga, viene bendición para atrás para nosotros. Porque si no lo sabías, mi hermano, cuando usted dice Dios te bendiga, esa bendición te regresa también. Paciencia, perseverancia en las pruebas. ¿Estamos perseverando? ¿Nos mantenemos firmes aún a pesar de las pruebas que pasamos? Es importante poner mente a eso. Mansedumbre, fortaleza bajo control. Esto es parte de los frutos del Espíritu Santo. Tiene referencia o con referencia en Gálatas 5, 22 y 23. Ustedes lo pueden encontrar ahí. Son 4 puntos los que estamos tratando el día de hoy nada más. Tenemos luchas, el punto número 2, tenemos luchas espirituales y perseverancia. El verso 12, que nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecha la buena profesión delante de muchos testigos. Buena batalla. Implica permanecer firmes en la fe, mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté alrededor de mi vida. Yo debo mantenerme firme en esa fe, porque esa fe no es en el hombre, esa fe es en el Señor, en Jesucristo que nos dio la vida eterna. Mantenernos firmes ahí, pero no solamente mantenernos firmes. Esa firmeza le va a ayudar a usted a poderla transmitir a otros. Porque si usted está firme en la fe, aquella persona lo ve, mira, a pesar de lo que está pasando, se mantiene creyendo en Dios. Entonces, hay un testimonio que usted le puede dar a una persona. Entonces, tenemos que transmitir esta palabra, transmitírsela a otros. No guardarla solamente para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que contagiar a otros de esa fe viva que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Porque no es algo que yo busco. Yo lo busco mediante oración y el estudio de su palabra. Pero es algo que Dios me ha dado, que Dios ha sembrado en mi corazón.
para que otros puedan creer también. No es una guerra física, sino espiritual y moral. No es que yo me tengo que ir a pelear con los demás por el evangelio. No, no hace falta pelear. Es mejor explicar la palabra. Es mejor decirle el testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida y en la mía. Es mejor decirle, Señor, aquí el Señor me sanó de esto. Permitió que yo estuviera hoy aquí por honra y gloria de Él. Sí, nos cuidamos, pero el Señor hizo lo posible, no yo. Por eso tenemos que aprender a enseñarles a los demás ese amor a Dios y vestirnos de toda la armadura de Dios. Allá con referencia en Efesios 6, del 10 al 18. Tenemos que vestirnos de esa armadura. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Vestirnos de esa armadura para mantenernos firmes. Pelea por la fe. Pablo le dice a Timoteo, pelea por la fe. Pero les digo, no es una lucha carnal, física. Es una lucha más que todo espiritual. Pero las luchas espirituales se ganan ¿cómo? ¿Cómo gana usted la lucha espiritual? Porque es algo que no vemos. Estamos peleando contra alguien que no vemos. ¿Cómo la ganamos? De rodillas. De rodillas se ganan estas luchas espirituales. No es una lucha violenta, sino una contienda noble por la verdad, la fidelidad y la integridad. Si usted y yo somos íntegros delante de Dios, podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida y en la mía. Luchar por la fe incluye al menos una pelea por causa de la verdad del evangelio. No pongo mi ego ni la verdad, sino la verdad, la justicia y la fidelidad. Si yo antepongo mi orgullo ante una situación, ante una molestia, le estoy dando cabida al enemigo, a Satanás, para que me dañe más, para que me abofetee más, para que me golpee más. Pero si yo pongo a mi Cristo, a mi Señor, delante de toda situación, Él va siempre a pelear por mí. Él va a sacarme a mí de esa situación. Y se los puedo decir porque yo lo he vivido. Él a mí me ha sacado de cosas que ustedes no tienen ni la más mínima idea. ¿Y por qué? Porque siempre le he clamado a Él, porque siempre le he creído a Él, porque yo sé que Él es el que pelea por mí. Y lo confieso en cada momento, en cada situación, en cada lucha lo confieso. El Señor pelea por mí. Tú no tienes nada que hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque hay un Cristo vivo que sigue peleando por nosotros. Echa mano de la vida eterna. Pablo anima a Timoteo a vivir con la eternidad en su mente, recordando que tiene una eternidad que tiene que rescatar, que tiene que ganar, que tiene que mantenerse firme para no perderla. Ahora, ¿sería que Timoteo andaba en desobediencia, que Pablo le hace estas cosas, consejos, le da estos consejos? No, no era que él anduviera en desobediencia, sino que Pablo le estaba diciendo a él, como quien ya ha sido llamado y has hecho la confesión pública de fe, Timoteo debía seguir en la lucha hasta terminar con un resultado triunfante. Y Pablo le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Lo vimos antes en la lectura bíblica. ¿Sí? Pablo le está diciendo eso a Timoteo. No porque Pablo estuviera lleno de orgullo, ya yo peleé, ya yo gané, ya yo pude, sí lo pude hacer, No, Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo porque él sabía que estaba pronto a morir, que estaba pronto a ser sacrificado. Pablo sabía que su hora le estaba llegando y estaba aconsejando a su hijo amado, porque así le llama a él, y lo pueden ver ahí en el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Ahí le dice
que él es su hijo amado, ¿ah? Hijo de la fe, pero él lo veía como un hijo que él nunca tuvo, que lo instruyó, que lo enseñó, que lo guió. Y aquí le está dando un consejo para que se mantenga, porque sabe que él se va a ir pronto y Timoteo va a quedar. Y va a quedar pastoreando. Y mis hermanos, déjenme decirles, como hija de pastor que yo soy, sé que la lucha pastoral no es fácil. Es una de las luchas más duras que hay. Porque si ustedes buscan en la historia, en las noticias, en todo, ¿quién es más atacado? El siervo de Dios siempre va a ser más atacado. Es el blanco de Satanás. Porque Satanás no quiere que nosotros demos testimonio del Cristo vivo. Entonces, como Pablo sabía que se iba a quedar Timoteo, ya por su cuenta, él está dando este consejito para que se mantenga firme, para que no le haga caso a esas fábulas que hablan los falsos maestros, para que no se deje apantallar por ellos y siga con esta palabra que él había aprendido, que él era firme, porque desde su niñez Timoteo la había aprendido de su abuelita y de su madre, ¿verdad? Entonces, si él había aprendido, manténgase firme ahí, no cambie su manera de pensar. Iglesia, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos firmes en todo lugar que andemos, que nuestra salvación y nuestro testimonio no se vea empañado por nada, porque el enemigo sabe que le quedan los últimos días. Él sabe y va a luchar por llevarse a más de uno con él. Y quizás una mentira, quizás un engaño, quizás la avaricia, quizás el amor al dinero nos puede apartar de esta gran y maravillosa vida eterna que tenemos por delante. Porque tenemos esa vida eterna que nos espera. Buena profesión de fe. La misma palabra profesión se traduce también por confesar. En Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, usted y yo ya hicimos esa confesión de fe. Y esto es una doctrina básica en la enseñanza de Jesucristo. A cualquiera que confiese delante de los demás, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Mateo 10:32, nueva versión internacional. O nueva versión internacional. Hecha esta confesión de fe por Timoteo a la hora del bautismo, o como opinan algunos teólogos en su ordenación para el ministerio, con referencia en 1 de Timoteo 1:2 y capítulo 1, versículo 2 y versículos 18 al 19 y capítulo 4, versículo 14. Ahí usted encuentra la referencia de esa profesión de fe. Él ya la había hecho. Usted y yo ya la hicimos en un momento dado. Y si alguno aquí todavía no está seguro de si la hizo, hoy es el día. Hoy es cuando puede decirle al Señor: Señor, te confieso como el Señor de mi vida. Quiero que entres a vivir a mi corazón y que tú seas el que dirija mi vida en todo momento. Eso sería algo que deberíamos de hacerlo inmediatamente si hubiera la más mínima duda. Pero yo no creo que aquí en ninguno de ustedes haya duda. Pero como les digo, podemos hacerlo, no hay ningún problema. También nos dice, el punto número 3 nos dice que guardes el mandamiento. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio a la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Te mando. Pablo eleva el tono de su voz aquí. Ya no le da un consejo, ya es una ordenanza. Este no es solamente un consejo, ¿verdad? Él le dice un mandato solemne en presencia del Dios viviente y de Cristo Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Juan 14:15.
describiendo a Dios como el que da la vida a todas las cosas, con referencia en Romanos 4:17. Cristo, nuestro modelo. Jesucristo es presentado como el modelo supremo de fidelidad a seguir, quien da testimonio ante Pilato sin retractarse, con referencia en Mateo 15:2-5, donde acordémonos que Pablo está aquí dándole a Timoteo este consejo, pero también el Señor dice en su palabra que debemos de guardar este mandamiento. Obedece lo que te ordeno, le dice Pablo a Timoteo, en otras palabras. El mandamiento en este caso probablemente se refiere al conjunto de enseñanzas de todo el Evangelio como Cristo lo usó. Y sé que sus mandatos llevan a vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Juan 12:50, la Nueva Traducción Viviente, con referencia en Juan 14:15. El estilo de vida de Timoteo debía ser guardado intacto, libre de reproche. Esto significa tanto al predicar su palabra como en vivir una vida irreprensible, una vida donde no tuviera ninguna tacha. ¿Por qué? Porque el testimonio de nosotros debe ser guardado en todo momento. Donde quiera que nosotros caminemos, debemos de guardar nuestro testimonio, que el mundo vea que somos algo diferente, como les dije antes. Y ese versículo está en Juan 3:20, primera de Juan 3:23. Dice que libre de reproche, debía mantenerse intacto, significa tanto en la forma de vivir irreprensible, ¿verdad?, de él, como en el predicar el Evangelio. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Ese es el mandamiento que el Señor nos dejó, que nos amemos unos a otros, que creamos en el Señor Jesucristo y nos amemos unos a otros, como Él nos lo mandó. Primera de Juan 3:23, Dios habla hoy, con referencia en segunda de Juan 6. El Señor nos está diciendo a nosotros que debemos ser diferentes, pero también que le echemos mano a la vida eterna, que no nos olvidemos de que la vida eterna la tenemos por delante, que no podemos olvidar eso, y que no debemos, que si amamos a nuestro prójimo como Él nos está amando a nosotros, no nos quedemos callados. Hagamos lo que hizo Pablo, lo que hizo Timoteo, prediquemos la palabra, invitemos a otros a venir aquí si no sabemos cómo explicarle el Evangelio, pero que hagamos algo por el reino de Dios, que nos movamos, que pongamos la fe en acción. Y el punto número 4 nos dice el Dios soberano, versos 15 y 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, ¿sí? El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Mis hermanos, nosotros debemos buscar esa gracia de Dios. Aquí vamos a encontrar que Pablo está elevando al Dios Trino, eleva la mirada al Dios eterno, inmortal y glorioso. El Dios Trino es el que revelará al Cristo que se aparece, y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que todas las cosas, todo lo sometió, en todo, para que Dios sea todo en todos, ¿sí? Primera de Corintios 15:28, nueva versión internacional, culminando con una exaltación de Dios inmortal, inaccesible y glorioso. Descripción de Dios, verso 16, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, con referencia en Isaías 6 del 1 al 3. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso.
con referencia en Apocalipsis 4, 8 al 11. Se describe a Dios con una acumulación de títulos y atributos de majestad y poder dignos de mención, que no solo inspira reverencia, a usted y a mí no solo nos debe inspirar reverencia, sino que recuerda a Timoteo que su servicio es ante Dios Supremo y no ante los hombres. Usted y yo tenemos que recordar en todo momento que nuestro servicio no se lo estamos dando al pastor, a los líderes, a la iglesia, se lo estamos dando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tenemos que dar gloria y honra a Él en todo momento y en todo lugar que caminamos. Y ya para concluir, Pablo no solo instruye, sino que forma el carácter de un siervo fiel, firme en la verdad, humilde en el espíritu y consciente de que su llamado es eterno y sagrado. El carácter cristiano no se forma en la comodidad, sino en la fidelidad diaria. Cuán fiel tú eres a Dios, así tu carácter se va formando diariamente. Huir de la maldad. Esta exhortación a Timoteo debe llevar una vida de rectitud. Es también para nosotros. Huir de la maldad, sí, y la corrupción. Tenemos que huir de esas cosas. Seguir las virtudes de Dios, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelear la buena batalla de la fe. Guarda el mandato de Cristo. Guardar el mandato de Cristo y que vivamos con la mirada en el Dios eterno. Si usted y yo cuidamos ese carácter cristiano que Pablo le está hablando a Timoteo, podremos echarle mano a la vida eterna. Si no, no nos vistamos porque no vamos para ningún lado. Y qué doloroso sería el día de mañana que el Señor nos llame ante su presencia y nos pregunte: ¿qué hiciste con ese tesoro que yo te dejé? ¿A cuántas personas le has hablado de mi palabra? ¿O estamos siendo negligentes? Y algunas veces por pena o por muchas razones nos quedamos callados y tapamos que somos hijos de Dios. Pero mi hermano, mi hermana, el día de hoy, si no te llevas nada de todo este mensaje, por lo menos llévate esa palabra, echa mano de la vida eterna. Que el carácter cristiano en ti sea confirmado por el Señor, que Él nos ama y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, nos quedemos, o que no dejemos de ganar, porque podemos ganar la vida eterna, pero dejamos de ganar esa corona que Él tiene para cada uno de nosotros que hemos sido fieles. Oremos.